Estudio y lo vamos a comenzar con una oración. Por favor, hermano Sergio. Padre, gracias Padre por este tiempo que tú nos regalas de estar reunidos en tu nombre. Y te pedimos, Padre, que nos enseñe, nos transforme, que tu palabra del día de hoy cambie nuestras vidas, Padre, que te podamos conocer un poquito más, Padre, y que podamos siempre descansar en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien. Bueno, esta noche, esta fría noche, vamos a comenzar el estudio de la séptima fiesta del Señor, que es la fiesta de los tabernáculos, fiesta de Sukkot en hebreo. Y yo espero que, como siempre lo digo y es mi deseo, que en la medida que nosotros hemos participado de este estudio, que sin duda alguna nos ha ayudado un poco a entender, digamos, de mejor manera lo que es el estudio del Nuevo Testamento y de toda la Escritura. Pero básicamente también esta figura de este candelabro que se llama menorá, sea para nosotros algo que también lo sintamos porque lo es nuestro, ¿ya? Esto no es algo que pertenece a los judíos. Esto es algo que pertenece al pueblo de Dios y nosotros somos pueblo de Dios. Aquí está desplegado el plan de Dios para nuestra salvación, la salvación de todo aquel que venga a Él. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su promesa cumplida del Espíritu Santo, el arrebatamiento, la expiación de la cual nosotros no vamos a ser parte, porque recuerde usted que la expiación que falta, por así decirlo, es la de la casa de Judá o el reino del sur. Y una vez que termina este periodo, ¿no es cierto?, comienza el séptimo y último periodo que se llama los tabernáculos, ya la fiesta de los tabernáculos. Solo para recordar, este es la semana 70, número 70, nosotros estamos viviendo todavía en la semana 69. Esta es la semana 70 que se inaugura con el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? Se arrebata la iglesia y comienza la semana 70. Por supuesto que no inmediatamente aparece el jinete en el caballo blanco, pero los 7 años comienzan a partir del arrebatamiento de la iglesia y vemos la figura del anticristo que aparece, y esta figura que trae una supuesta paz y seguridad, poco a poco esto va transformándose en lo que verdaderamente es guerra, muerte, pestes y todo lo que significa eso. A la mitad de este tiempo, a los 3 años y medio, este personaje ciertamente sufre, dice la Escritura en el libro Apocalipsis, sufre una herida mortal. No sabemos si muere y resucita o está gravemente herido y milagrosamente sana. El punto es que este periodo, ¿no es cierto?, es la segunda mitad, y recuerden que esto viene también a partir de lo que pasa en el cielo, en esa batalla en que Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón y sus ángeles. No se halla ya lugar para Satanás en el cielo y es arrojado, sabiendo que le queda poco tiempo, y por eso es que baja y desciende con gran ira, ¿ya? Cuando Satanás entra en esta esfera terrenal, cuando pierde la capacidad, diríamos nosotros, espiritual de transformarse, de transportarse, él necesita, al igual que los demonios, ¿no es cierto?, necesita un cuerpo. Y es ahí cuando posee el cuerpo de este personaje que es el anticristo, ¿ya? El anticristo es un ser humano totalmente poseído por Satanás, ¿no es cierto?, influido por Satanás, pero eso que aquí como que muere y resucita y surge ahora ya Satanás propiamente tal en el cuerpo del anticristo o en la persona del anticristo, y es aquí donde exige adoración, ¿no es cierto? Y comienza esta segunda mitad de estos 7 años que se van a caracterizar en primer lugar por una persecución espantosa hacia los judíos. Y es esta la abominación
Bueno, aquí está la abominación desoladora, ¿no es cierto? Pero aquí empieza la gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Es acá cuando Jesús le dice a la gente de este tiempo que si están en la azotea no bajen a buscar nada, sino que escapen a las montañas. Eso es lo que le está diciendo. Y comienzan los juicios de Dios, trompetas, copas, que van a terminar o van a derivar finalmente en la batalla del Armagedón, que fue lo último que vimos allí la semana pasada. Y esa batalla del Armagedón, no sabemos cuánto dura la batalla en sí. Probablemente dure muy poco, porque se abre el cielo, se ve la figura la señal del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Viene con los ejércitos celestiales, con su iglesia, y finalmente destruye a todos estos ejércitos, y queda una tremenda mortandad y todo lo que nos explica, que aparecen los buitres y toda esta cosa. Y al finalizar esta batalla hay un periodo de tiempo que se calcula más o menos entre 45 días terrenales, en lo que ocurre lo que se llama el juicio a las naciones. Y entonces ese juicio no es otra cosa que de todas las naciones que sobrevivieron va a haber una separación de ovejas y cabritos. ¿Por qué? Todos los que sobrevivan a ese tiempo, o no todos los que sobrevivan en ese tiempo, van a haber recibido el mensaje de salvación. Van a haber muchos que lo rechazaron y sobrevivieron. Bueno, ellos van a ser separados, entonces son echados fuera, y dice, ahí es el lloro, el crujir de dientes y todo lo que eso significa, y las ovejas entrarán a la última parte o al último milenio, que es lo que se llama el reino milenial. Recuerden, al reino terrenal, al milenio que vamos a comenzar a ver hoy día, entran seres humanos convertidos a Cristo, una importante cantidad de judíos sobrevivientes convertidos y una importante cantidad también de no judíos convertidos, que fueron los que protegieron en el tiempo de la persecución a los judíos, y van a entrar, y acá se les va a restaurar su cuerpo, van a volver a lo que fue el plan original adámico, el paraíso que Adán perdió, tiene que cumplirse, ¿ya? Y entonces entran aquí como seres humanos restaurados en un planeta restaurado, como vamos a ver, y nosotros vamos a estar aquí, pero ya nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados, ¿ya? Glorificados. Por eso es que aquí en este tiempo hay reproducción, por supuesto, de la raza humana, pero siguen siendo seres humanos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, esta última fiesta, que es tabernáculo, ¿no es cierto?, que representa o tiene su cumplimiento pleno en el tiempo del reino milenial. Cuando Jesucristo predicaba a los judíos específicamente, y durante su ministerio, que fue prácticamente en un 90% o más a los judíos, siempre les predicaba el evangelio del reino, porque en la mente del judío siempre estaba el reino. Recuerde que los discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino ahora? ¿Ya? Entonces ellos tienen en mente este reino. No estaba en sus mentes, ni siquiera en la de sus discípulos inicialmente, el tiempo de la iglesia, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Entonces, la fiesta de los tabernáculos la vamos a leer primero en Levítico 23, versículo 35. Al 44. Aquí está descrita la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que todas las fiestas, antes de leerla, todas las fiestas tienen un cumplimiento histórico, ¿ya? Tienen una representación de esa historia, pero todas ellas tienen un cumplimiento profético en el Mesías, ¿ya? Entonces lo que vamos a leer aquí en Levítico es el estatuto histórico que era para la nación de Israel. Porque cuando se lee el Levítico, ¿cuántas tribus estaban? Las 12.
El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida. Disculpa, desde el 34. Perdón. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ya, salta al 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ya, ahí termina entonces la descripción de las 7 fiestas de Jehová. La última que describe es la que estamos viendo, es la fiesta de los tabernáculos. Lo primero que dice es que es al séptimo mes. Al séptimo mes. Ahora, no sé si ven todo esto, ¿ya? El calendario hebreo es complicado para nosotros porque como es un calendario lunar, nosotros no podemos decir, por ejemplo, el mes de Tisri equivale a septiembre. No son así. ¿Por qué? Equivale a septiembre, octubre. Los 15 últimos días de septiembre y los 15 primeros días de octubre. Ahí está el mes de Tisri. Y esta es la fiesta de Sukkot. Ya es la última fiesta del otoño, de las 7 fiestas. ¿Ya? Entonces, todos los meses, por ejemplo, Nisan, cuando celebramos Pascua, es segunda quincena de marzo, primera quincena de abril. ¿Ya? Y esto es porque obviamente el calendario hebreo es 100% lunar en cuanto a las fiestas y nosotros tenemos un calendario solar. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ok, entonces el mes de Tisri es el séptimo mes y la fiesta entonces estaría entre septiembre y octubre. Segunda quincena de septiembre, primera quincena de octubre. En alguno de esos días, dependiendo de las fases lunares, se establecería el día de la fiesta o del inicio de la fiesta. ¿Ya? Entonces, este séptimo día, como dice ahí, o esta fiesta en cuestión, ¿qué características tiene? Dice, va a durar 7 días y hay un octavo día. La próxima semana vamos a aprender algo de la numerología en la Biblia, que se llama gematría en realidad, y es que los números en el pensamiento hebreo significan cosas, como en todas las culturas. Bueno, el octavo día, o el número 8 mejor dicho, significa un nuevo comienzo. Por ejemplo, los niños eran circuncidados al octavo día, que
significaba que comenzaban una nueva etapa porque eran incorporados al pueblo. Ahora bien, versículo 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, por lo tanto será un Shabbatón. Recuerden que Shabbat es el descanso ordinario del séptimo día y el Shabbatón es un descanso especial que puede ser cualquier día. ¿Ya? En este caso, supongamos que cae un martes, ese día entonces es una santa convocación. Dice el versículo 39, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, recuerden, Pascua, panes sin levadura, primicia, específicamente primicia y Pentecostés, son fiestas también agrícolas que tienen que ver con grano. Primicias es cebada, Pentecostés es el trigo. Pero la fiesta de los tabernáculos es la recolección de los frutos, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con los cítricos en Israel. ¿Ok? Entonces dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, ¿se dan cuenta? Haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo, tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de arroyos, y os regocijaréis. ¿Qué se hace en esta fiesta hasta el día de hoy? Se hace una enramada, ¿no es cierto?, un tabernáculo que en hebreo se llama sukkah, por eso se llama Sukkot, ¿ya? Entonces, se hacen esos tabernáculos o esas sukkah o sukkah para, dice el versículo 42, recordar que habitaron en tabernáculos. Entonces, la palabra tabernáculo significa siempre una morada temporal, ¿ya? Cuando Jesús vino, habitó, dice ahí, tabernaculizó, dice en el Evangelio de Juan, con nosotros. O sea, su morada en esa condición fue temporal, ¿ya? Porque ahora, ¿dónde está el tabernáculo de Dios? Dentro de nosotros, ¿no es cierto? Dentro de nosotros. Entonces, que también, dicho sea de paso, es, entre comillas, temporal. ¿Por qué? Saltemos en el tiempo, Apocalipsis 21. Veintiuno, 3. Aquí estamos, cielo nuevo, tierra nueva. Esto es después del milenio. Ya solamente me interesa la palabra tabernáculo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Al final de los tiempos, en el estado eterno, ya no va a estar el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que va a estar el tabernáculo de Dios como estuvo al principio, en la creación. Cuando dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, ahí está el tabernáculo que se separó, por así decirlo, para efectos de nuestra salvación. ¿Ya? Pero va a volver a eso. Por lo tanto, la morada del Espíritu Santo es aún así un tabernáculo que no es el definitivo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos cuerpo glorificado, el tabernáculo de Dios va a estar otra vez unido, por así decirlo, ¿no es cierto?, con nosotros. Ahora está Él en nosotros. En ese momento va a estar con nosotros. ¿Ya? Entonces, volvamos a Levítico. Como que me canso, Sergito. No voy a comer más pan. ¿Dónde está el nano? Ahí está el culpable. Dios te reprenda, nano. Que llegue con el pan caliente y el queso, tocino y otros venenos. Ya. Versículo 40 entonces, tomarán estas ramas, se hace el tabernáculo y es un tiempo de regocijo.
¿Por qué es un tiempo de regocijo? Porque se viene saliendo, o el pueblo viene saliendo de los días de arrepentimiento, ¿no es cierto? Y en los días de arrepentimiento, y especialmente en el Yom Kippur, que es el día de la expiación, después del arrepentimiento viene el gozo de ser perdonados. Entonces es un tiempo de alegría, de celebración. La fiesta de los tabernáculos en el Israel de hoy es muy hermosa. Ellos construyen su sukkah afuera, en el jardín, en cualquier parte, y viven 7 días ahí. Y se come súper bien, se invita a la gente, se canta, se baila, ¿no es cierto? Por lo tanto es un tiempo de mucha alegría, y se cantan canciones bíblicas basadas en los salmos. No crean que se toca reggaetón ni ninguna de esas tonteras. Se toca y se cantan canciones bíblicas, se canta en ese tipo, ¿no es cierto? Y se regocija en el Señor. Ese es lo que corresponde para nosotros proféticamente ahora, el milenio. El milenio, ¿ya? Y entonces dice, versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ya, entonces el propósito histórico era siempre recordar que estuvieron en tabernáculo en el desierto, pero el pensamiento era mucho más profundo y mucho más extendido que el solo hecho de habitar en el desierto en tabernáculo, sino que siempre pensáramos nosotros, como va a decir después la carta de Pedro, el apóstol va a decir, nosotros somos extranjeros y peregrinos. El concepto que el pueblo de Dios tenía que tener y que tiene que tener siempre es que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso en este mundo, y es un paso el más breve de todo lo que nosotros podemos pensar, independiente de los años que vivamos, independiente de las cosas que suceden. Y el único propósito por el cual nosotros estamos aquí es para completar la plenitud de los gentiles, de que el Señor a través nuestro llame a sus últimas ovejas de la casa de Efraín, que nos iremos todos en el arrebatamiento. Ese es el propósito de nuestra permanencia aquí, ¿ya? Entonces eso también es importante tenerlo, no para que vivamos de forma totalmente desconectada de la realidad que vivimos, por supuesto que no, pero es para que nunca la realidad que vivimos supere la razón y la esperanza cierta por la que nos encontramos. Todo va, de hecho todo pasa, todo sucede, todo pasa, y nada va quedando, ¿no es cierto?, más que la esperanza eterna de nuestra última etapa de la salvación, que es la glorificación. Entonces, como dijimos, es la fiesta, también se le conoce como la fiesta de las cabañas, ¿ya? Se celebra durante 7 días, ahí está el Éxodo también que lo manda, y recuerda de forma histórica a los israelitas que habitaron en tiendas antes de entrar en la tierra prometida, ¿ya? La palabra tabernáculo, la primera vez que aparece es cuando se le manda a hacer el tabernáculo a Moisés, que era también una tienda pasajera, ¿no es cierto?, nunca definitiva, de la presencia de Dios. Se conoce como el tiempo de regocijo, ya que es el que sigue a ese tiempo de aflicción, que es el Yom Kippur, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros vamos entendiendo en relación a la fiesta de los tabernáculos desde el punto de vista histórico. Y esa es la historia que todavía siguen recordando los judíos de forma estricta el día de hoy, ¿ya? Ahora, durante Sukkot, o en la fiesta de Sukkot, Salomón dedicó el templo, ¿no es cierto?, como el tabernáculo también temporal de Dios. Recuerden, el tabernáculo estuvo 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Después, cuando entran a la tierra prometida, se termina el tiempo de la conquista, que fueron más o menos 20 años. ¿Se acuerdan dónde queda el tabernáculo después? ¿En qué ciudad?
En Silo, muy bien. ¿Cómo es tu nombre, hija? Muy bien, en Silo. Estuvo ahí 360 años. En Silo está la historia de Samuel, ¿no es cierto? Está la historia de ¿cómo se llama? Los filisteos que se llevan el arca para allá, después le salen tumores, la devuelven, le vuelven a salir tumor a otro que y así se la llevan, ¿no es cierto? Pasan 360 años y ¿quién se lleva el arca a Jerusalén? David, ¿no es cierto? Y David en ese momento nace en su corazón un anhelo de construirle una casa, porque dice, yo estoy viviendo en una casa y el Señor habita en una carpa. Estoy parafraseando. Y Natán le dice, bueno, que está bien todo eso, pero que él no va a ser quien va a concretar esa construcción, sino su hijo Shilomón o Salomón la va a construir, porque David tenía mucho historial sanguinario, ¿ya? Entonces, Salomón es el que construye el templo, que también, porque recuerden qué es lo que le dice el Señor a Salomón, si ustedes han leído. Le dice, tú me vas a construir un templo. ¿Dónde voy a poder yo, de qué está hablando? Posar mis pies, la tierra, el estrado de mis pies. Entonces le hace una figura para decir que cómo piensa que va a habitar en un lugar, que es una representación. Pero lo deja, ¿no es cierto? Porque surge de un corazón, digamos, sincero, de querer agradar a Dios. David proveyó todos los recursos, ahorró todos los recursos y Salomón construyó. ¿Ya? Construye. Y dedica ese templo en 1 Reyes 8, 12, 14. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Esa palabra morada es tabernáculo. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Ya, entonces consagran el templo. Pero obviamente ese templo es un lugar temporal, sólido en relación al Mishkan o al tabernáculo del desierto o de Silo, pero temporal todavía. Ahora, para entender nosotros también el pensamiento actual, incluso de los judíos a lo largo de toda la historia después de la destrucción del segundo templo, para ellos la morada de Dios no puede estar entre ellos porque no hay templo. Entonces uno tiene que de alguna manera entender lo que significa para ellos la ausencia del templo. ¿Ya? Es por eso que a partir del siglo IV, V después de Cristo, los judíos religiosos comenzaron a vestir de negro por el luto de no tener templo. Y surge la kipá, que se llama, ¿no es cierto?, que es una forma simbólica de estar cubiertos bajo un templo que todavía no tienen. Se supone que cuando el templo se construya no van a usar más eso, ni van a vestir más de negro. ¿Ya? Entonces, ellos no pueden ni siquiera hace más de 2000 años expiar el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque no hay templo. Por eso es que va a ser tan importante y tan gigante y con tanto revuelo cuando el anticristo les permita construir ese tercer templo. ¿Ya? Entonces, la fiesta de Sukkot también es o fue el tiempo de la dedicación del primer templo, que es, por decirlo de alguna manera, el templo real, porque el templo que estaba en tiempos de Jesús ya había sido completamente modificado, aunque Jesús lo respetó, ¿no es cierto? Pero en términos de modelo del templo, este es el templo real. El otro lo modificó completamente Herodes. ¿Ya? Ahora, esta fiesta de los tabernáculos también se le llama la fiesta de las naciones.
Y esto es para que nosotros tengamos claridad de que desde un principio el propósito de Dios con Israel es que fuera luz a las naciones, que las naciones aprendieran a conocer a Dios por medio de una nación, Israel. ¿Ya? Eso obviamente no lo hicieron, pero esto queda registrado desde el comienzo y la celebración incluso de estas fiestas. Números capítulo 29. También a los 15 días del mes séptimo. Pausa. A los 15 días del mes séptimo, ya vimos, el mes de Tishri. Tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Ya. Si nosotros seguimos leyendo completo, nos vamos a encontrar con 70 becerros que son sacrificados durante los 8 días que dura esta fiesta. 70 becerros, ¿ya? Y eso es porque cada becerro, o se sacrificaba un becerro por cada nación que está en la tabla de las naciones de Génesis. En la tabla de las naciones de Génesis se describen 70 naciones, 26 descendientes de Sem, 30 descendientes de Cam y 14 descendientes de Jafet. Esa es la cuenta de Génesis 10. Recuerde que esto todavía está vigente porque existe una gran diferencia entre estado o país y nación. De hecho, hay muchas naciones que están divididas en varios países. ¿Ya? En varios países. Entonces, puede haber incluso un país que tenga varias, entre comillas, naciones dentro de sí mismo. Por ejemplo, en España tiene los vascos, los catalanes, los gallegos, ¿no es cierto? Tu tío. Todas naciones, ¿ya? Un país es un concepto político. Por ejemplo, el gran problema que se generó en el Medio Oriente a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que las naciones, o mejor dicho, los países ganadores en la Primera Guerra Mundial, se sentó Francia e Inglaterra con un mapa y empezaron a tirar líneas. Y hicieron países, colocaron fronteras políticas que son en rigor ficticias. Entonces inventaron países como Irán, Irak, siempre existió Persia, pero separaron Irán, Irak,
inventaron Jordania y a todos la península arábiga la dividieron entera, los Emiratos Árabes, Bahrein, todas esas cosas, todos son inventados, no existían, si eso son árabes, vivían con clanes o instituyeron monarquías. De repente surge un rey o una monarquía en Jordania, monarquía en Arabia. Todo eso lo hizo en los países occidentales después de la guerra. Entonces dijeron, de aquí para acá, todo esto es tuyo, tú lo vas a controlar. Francia, toda la parte norte del Medio Oriente, Inglaterra, toda la parte sur del Medio Oriente, y ahí caía también la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, entre nación y país es muy distinto. Una nación, concepto sociológico, conjunto de ciudadanos que comparten rasgos culturales, históricos y sociales. ¿Ya? Rasgos culturales, históricos y sociales. Por ejemplo, en mi tierra, en el norte, las personas originarias de ahí son aymara, pero en su cédula de identidad dice chileno. ¿Cachai? Entonces, pero es una aymara. Entonces, una cosa es nación y otra cosa es país. ¿Ya? Y si de repente nuestros hermanos volvieran a invadirnos, pasarían a ser bolivianos. Y si volvieran de nuevo para acá, y si gana este otro, son peruanos. Y si Brasil le diera por conquistar el sur, seríamos brasileños, por primera vez campeones del mundo. Pero todo eso es fronteras humanas. Lo que dice es naciones. ¿Ya? Y en ese sentido, la Biblia habla de 70 naciones. Siempre el número 7, 70 y los múltiplos tienen que ver con el plan de Dios. En esta fiesta, como regocijo, ¿no es cierto? Y como una forma de ser luz a las naciones, se sacrificaba un becerrito por, 10 becerros, 7 becerros, una cantidad, finalmente 70 becerros durante los 8 días por cada nación. ¿Ya? Nación. Ok. ¿Leímos números, no? Sí, bueno, es que después sigue 14, la flor de Efa y todo lo demás. Entonces, ahora sí. ¿Qué tiene que ver esto con el reino milenial? Vamos a leer Apocalipsis 20, 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya. Entonces, cuando termina la batalla del Armagedón, cuando termina el juicio de las naciones, cuando termina la separación de las ovejas y los cabritos, comienza el reino milenial. Se inaugura con los sobrevivientes judíos salvos y con los gentiles que creyeron a esos judíos el mensaje de salvación de Jesús, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación, los judíos van a llevar el evangelio a los gentiles y van a entrar eso. ¿Cómo es que se inaugura este tiempo de regocijo para el planeta? Lo primero que ocurre es, Satanás es atado. ¿Ya? Es atado. ¿Por cuánto? Por 1000 años. Sí, recién tembló re fuerte, así que no se preocupe. Yo pensé que se había caído un maestro. Oh, qué terrible. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, esos 1000 años va a haber un tiempo en el cual Satanás no va a tener ninguna posibilidad de tentar a los seres humanos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Aunque estuviera Satanás suelto, ya nosotros no somos sujetos de tentación porque estamos con cuerpo glorificado. ¿Quiénes van a entrar? Todos los que entren e inauguren humanamente el milenio son todos salvos, pero ellos van a empezar a reproducirse y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos no van a ser cristianos. Ellos tienen que convertirse, se tienen que evangelizar. ¿Ya? Entonces, por eso es que al final del tiempo, no lo vamos a ver ahora, va a volver a haber una rebelión final. Ok, entonces, dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí no es el tribunal de Cristo. Recuerden, cuando está el arrebatamiento, lo primero que ocurre es el tribunal de Cristo. Todos los seres humanos salvos, ¿no es cierto?, en el arrebatamiento, vamos a rendir cuentas delante de Dios, pero no es un juicio punitivo. La palabra ahí es bemá, y eso significa el podio donde los ganadores se colocaban. Ya somos ganadores. Lo que va a haber ahí es las coronas, las que pudimos tener, las que nos van a tocar, las que alcanzamos. ¿Ya? Las que alcanzamos. Este juicio que está aquí es el siguiente. También es un bemá, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Son todos los muertos durante el periodo de la tribulación. Ellos no son la iglesia. Ellos son los que se convirtieron en la tribulación y murieron decapitados o asesinados porque no se marcaron. Pero también el Señor a ellos les va a dar coronas, premios, digamos. ¿Se entiende? Pero no en el tribunal, ya pasó el tribunal. Aquí estamos en el milenio, iniciando el milenio. Ahora, ¿estos están con cuerpo glorificado o no? A ver, lea. Lea el 4 de nuevo, por favor, Sergito. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Cómo van a estar vivos si los decapitaron? Murieron. ¿Y murieron durante qué periodo? La tribulación. Entonces, ¿qué cuerpo tienen? ¿Glorificado? Glorificado. Porque ellos no sobrevivieron, ellos murieron por su fe. Otros van a sobrevivir, pero ellos murieron. Estos están con cuerpos glorificados. ¿Se entiende? Ya. Ya lo veremos. Momento. Versículo 5. Bueno, termina el versículo 4. Y vi tronos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ya. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Igual que nosotros. Pero los Ya. otros muertos no volvieron a vivir. Momento, ¿quiénes son los otros muertos? Los que nunca se convirtieron. Desde Caín hasta el último impío que haya sobre la tierra, todos van a estar en la prisión preventiva en el Hades. Incluidos los de la tribulación, todos. Incluidos los que fueron cabritos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección, esa es la que vamos a vivir nosotros. Entonces, ¿por qué dice bienaventurado? Esto, hermano, es lo que debiera llenar nuestro corazón de gratitud, porque por gracia de Dios no nacimos en la época de esto, ni la tribulación. O sea, nosotros nunca más el pecado va a tener sobre nosotros ningún poder, nada. Vamos a estar con cuerpo glorificado, vamos a reinar con Cristo esos 1000 años. Los que fuimos en el arrebatamiento, los que murieron durante la tribulación y que son estos que no se dejaron marcar todo, todos nosotros seremos sacerdotes con Cristo 1000 años. ¿Ya? En cambio, los de la segunda resurrección son los que resucitan solamente para presentarse a la lectura de su sentencia en el trono blanco del juicio. ¿Ya? Por eso dice que se abren los libros. ¿Por qué? Porque ellos no fueron redimidos. Entonces aquí está el libro de todos los pecados de tu vida o de la vida de estas personas. Y cada uno de ellos va a ser leído. Ok. Cuando los 1000 años se cumplan, el 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ya. Cuando se cumplan los 1000 años, o sea, el milenio también es un tabernáculo. Por eso es un periodo en el cual nosotros, aunque estamos en un planeta restaurado, aunque Dios está gobernando, ¿no es cierto?, con vara de hierro, como dice, aunque Dios está a cargo de todo, aún así es temporal, 1000 años. Porque nuestra morada eterna es en el capítulo 21, versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es. Ahí llegamos al 8º día de la fiesta, el nuevo comienzo. Cielos nuevos, tierra nueva. El milenio es un tiempo de la tierra restaurada. Restaurada, pero no
nueva. Ahora, Isaías 11, 4 y 9, vamos a leer ese nomás. ¿Cómo va a ser el tiempo del milenio, del reinado de Cristo? Recuerden que en Juan, el Señor dice, en Mateo, en Mateo dice el Señor, no beberé más hasta que lo vuelva a beber con ustedes en mi reino. Se está refiriendo al reino milenial, tiempo de regocijo. Isaías 11, 4 al 9. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Ha sucedido eso? No. Por eso es que todos aquellos que son amileniaristas, que dicen que el milenio es una cosa, es una alegoría, están totalmente equivocados, porque el milenio es justamente el cumplimiento de la última fiesta, que es tabernáculo. ¿Y qué características va a tener esto? Bueno, en los subtítulos dice reinado justo del Mesías, ¿no es cierto? Está hablando de Jesús, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago cortará sus raíces, está refiriéndose a Jesús. Pero dice que, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, no va a haber fiscalía, no va a haber cárceles, no. Pecó, se fue corticoide, totalmente al tiro. Tal como lo hacía en el Antiguo Testamento, para mantener, ¿qué cosa? La pureza del pueblo. Entonces, esa es la justicia de Dios. Al tiro, se fue. Agradezcamos a Dios que nosotros no somos de la primera resurrección, porque dudo que pasáramos el milenio. Por algo Dios nos puso en esta época, ¿ya? Entonces, dice que juzgará con vara de hierro, con todo, ¿ok? La próxima semana vamos a ver las otras características de este tiempo milenial, de este reino, que era el reino que los judíos tenían y tienen en mente al día de hoy, como Israel y el Mesías gobernando sobre la tierra, ¿no es cierto?, con una tierra restaurada, pero obviamente ellos van a creer que iniciaron ese tiempo mesiánico cuando el anticristo les permita reconstruir su templo, pero al poco tiempo se van a dar cuenta que no era así, ¿ya? Pero este reino milenial es el último ciclo de los 7000 años que Dios ha dispuesto sobre este planeta. No importa que los pseudocientíficos digan que tiene millones de años, no tiene millones de años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo hizo en 7 días. Nosotros como seres humanos tenemos 6000 años, que equivalen a los 120 jubileos que dice antes del diluvio. 120 por 50 son 6000 años, 6000 años, que es el tiempo que el ser humano tiene para autogobernarse. Esa es la verdad de las cosas. El deseo de Adán, Dios le va a dar 6000 años, y según el calendario judío,
nosotros estamos aproximadamente en el año 5800. Pero ahí hay unos delta que corresponden justamente porque ellos no consideran a Jesús como Mesías y están como de corrido. Entonces esos años del tiempo de Jesús, por ejemplo, no los cuentan y cosas así. Pero el punto es que ellos llevan un cálculo que se acerca a los 6000 años, que es el tiempo que Dios le ha dado. Cuando dice Dios, no contenderá el hombre conmigo, sino hasta 120 años, eso eran 120 jubileos, tiempos en los cuales Dios perdona y restaura. O sea, solamente hasta 120 años, 120 jubileos. ¿Ya? Y el último es, al igual que la creación, 6 días lo hace, séptimo descansa, 6000 años, último milenio, descanso, regocijo, fiesta, gobierno perfecto. ¿Ya? Y nosotros lo vamos a disfrutar con todo esplendor, con la bendición preciosa de que aunque Satanás se pasee por ahí, cuando lo suelten, no tendrá ninguna potestad sobre nosotros. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Padre, gracias por esta oportunidad de escuchar tu voz, de aprender de ti, Señor, de la maravilla, Señor, de la fiesta de tabernáculo, Señor, del Sukkot, de el regocijo que vamos a tener, Señor, una cosa que no lo podemos imaginar, seguramente no la podemos comprender, Padre, pero que vamos a tener ese privilegio de estar regocijados contigo, Padre. No hay palabras, Padre, para ese mérito que tú nos has dado sin ningún mérito, Padre, de estar ahí, solo por tu gracia, solo por el puro efecto de tu voluntad, Padre, y que eso mueva nuestros corazones para vivir agradecidos, de ser obedientes a tu palabra, de estar en comunión contigo, de vivir en santidad, de dejar los pecados, de arrepentirnos, Padre, de vivir santamente con nuestra familia, con los que nos rodean, con el hacer un buen trabajo que te glorifique a ti, Padre, en nuestro tiempo personal. Señor, hay tantas cosas que podemos nosotros alabarte, Señor, y prepararnos para ese tiempo, Señor. Así como se ha cumplido todas y cada una de tus promesas, Padre, también confiamos que ésta se cumplirá en Cristo y en el tiempo que tú estimes conveniente, según tu calendario bíblico, Señor, según tu calendario espiritual que tú has dado para cada uno de nosotros. Señor, que podamos esta palabra, Señor, meditarla, que el solo saber esto, Señor, sea una razón, Señor, para estar alegres, gozosos, obedientes a ti, Padre, y vivir para la gloria y honor de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dejamos esta oración a tus pies, obra en cada uno de nosotros, perdona las veces que estamos tristes, amargados, porque esta palabra tuya, Señor, es una palabra llena de regocijo para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.